Pues primero decirles que, como les mandé a informar con Miguel Ángel, me hizo un favor, el cambio de hoy es solamente por el día de hoy. Ya la próxima semana continuamos en el salón que teníamos asignado en el sexto, porque por actividades que están haciendo de acreditación de ese sello Sofía, toda esta semana va a estar ocupado el sexto, entonces por eso hoy es solo acá. Segundo, vamos a trabajar ese tema y aquí nos va a desprender un ejercicio que vamos a hacer aquí también en clase. La actividad que tenemos ahí de trabajo colaborativo, esa la vamos a hacer el día de mañana. ¿Listo? Para que la terminen de, pues si no han terminado, la terminen de organizar, de pulir, de perfeccionar. Igual si hay dudas o inquietudes, como algunos que me han estado escribiendo por ahí por el correo, pues ahí se las trato de solucionar lo más oportuno posible. Y vamos a terminar este tema acá, bueno, a continuar, porque la verdad pues nos falta este tema. Y recordar un poquito lo que habíamos quedado la semana pasada. Entonces recuerden que estábamos trabajando y revisando las enfermedades de la órbita. Ya habíamos hecho todo un recorrido por las enfermedades de carácter inflamatorio, riesgo infeccioso, y estábamos en las últimas, que eran las de carácter idiopático. Las enfermedades inflamatorias, orbitarias, idiopáticas, EIOI. Y dentro de ellas pues habíamos visto un número de patologías que son muy características, como el pseudotumor, las enfermedades de la glándula lagrimal principal y pues obviamente también la miositis. Que fue esa gráfica que habíamos quedado, que era pues un TAC donde evidentemente se notaba el tema de la inflamación del recto interno en este caso, que era el que provocaba la restricción, la oftalmoplegia y los dolores en el movimiento para esa zona producto de la inflamación. Muy bien. Una última enfermedad que hace parte de este tipo de enfermedades inflamatorias es un síndrome raro, pero siempre lo dejo aquí porque tal vez de los que se conocen es el que más fácil se puede llegar a presentar, que es el síndrome de Tolón-Agudo. Digamos, este es muy importante que lo tengamos ahí como diagnóstico diferencial, porque ahorita que veamos una imagen aparentemente no tiene como una evidencia exploratoria desde afuera que uno pueda decir este paciente tiene una enfermedad. Uno lo podría ver como un adulto mayor normal, típico, que se le cayeron los párpados y que tiene una ptosis por envejecimiento. Sin embargo, como dice acá, es un cuadro raro. Generalmente lo que se afecta es por una inflamación granulomatosa, es decir, por el acúmulo de gránulos en una zona específica, genera estas condiciones. ¿Dónde? En el seno cavernoso. Recordemos que el seno cavernoso es como esa bocatoma que hay en el cerebro, donde todo el retorno venoso hace su vaciamiento, es decir, la sangre ya llega ahí, se vacía toda, ya con los desechos celulares, toda la sangre en su retorno venoso, se elimina por allí para llegar a los pulmones, luego volver a hacer todo el ciclo y volver por la vía arterial. Genera una afectación específicamente cerca de la fisura orbitaria, por donde sabemos sale el nervio óptico, provocando obviamente en todo el vértice de la órbita, es decir, allá donde termina la órbita atrás, un estrechamiento, y eso puede provocar incluso afectación del nervio óptico por compresión. Entonces, ¿qué signos característicos tiene? Una diplopia, el paciente puede reportar ver doble, normalmente puede provocar dolor ipsilateral, es decir, hacia la zona o al mismo lado donde está afectado el ojo. Es decir, el ojo afectado es el ojo derecho, pues hacia la zona derecha donde le va a generar la molestia. Periorbitario, hemicraneal, ese dolor hemicraneal hace referencia cuando una persona dice, mire, es que a mí me duele toda esta parte de aquí, como en la zona temporal, ¿cierto? Y puede además tener una proptosis leve, tan leve que a veces no alcanza a ser perceptible desde la exploración clínica. ¿Qué puede afectar ese estrechamiento? Es como si yo tuviera aquí una pirámide, que es la órbita, en el vértice de esa pirámide, que es donde está la fisura orbitaria, por donde sale el nervio óptico, donde entra la rama arterial de la retina, ese vértice se cierra. ¿Eso qué genera? Compresión, y ahí entran los músculos, la inserción de los músculos, pero además los pares craneales. Entonces, esa compresión me afecta a una parálisis de los nervios motores oculares, el tercer par, y afectación motora de la pupila. Recuérdense que yo les decía en estos días el tema de la inervación simpática y parasimpática, que lleva al mismo vía
del nervio óptico. Entonces, si se comprime el nervio óptico, por ende se comprime esa vía simpática y parasimpática de la pupila, por lo cual puede haber afectación motora de la pupila generando un defecto pupilar aferente o un defecto pupilar como tal. Pérdida sensorial a lo largo de la distribución de la primera y segunda división del nervio trigémino. Entonces, como por ahí también pasa la vía del trigémino, recuerden que el trigémino se llama así porque inerva el área frontal, el área ocular y el área maxilar. Entonces, esa pérdida de esa sensibilidad puede hacer que los pacientes también manifiesten como un adormecimiento de ese lado de la cara del paciente, que cuando uno lo ve desde el punto de vista clínico, pues básicamente uno lo ve como un paciente en teoría normal, ¿cierto? Sin embargo, aquí evidentemente uno puede notar un esfuerzo frontal. De hecho, usted ve que se arruga acá la frente, el arco ciliar está más elevado y aún así los párpados siguen en tosis, muy caídos, que si yo no dijera que ese paciente tiene diplopia, dolor hacia el lado donde intenta mirar, adormecimiento de la cara, pues uno diría que es un paciente adulto mayor típico, que normalmente ocurre en la séptima, octava década de vida, en la que pues por debilitamiento de las fibras orbiculares y de los daños de las fibras de colágeno del párpado, pues se caen, que es la tosis normal y la tosis genérica que uno puede presentar en los pacientes. Entonces, ¿cuál es la clave ahí? Pues la verdad eso se escapa un poquito de nuestro diagnóstico, porque no teníamos esta herramienta, porque la herramienta clave sería un TAC. Y si ustedes ven aquí el TAC, pues claramente el seno cavernoso del lado que está afectado, se ve una inflamación que disminuye ese orificio. Mira el seno cavernoso de este lado, más amplio, este está más pequeño. Este es el vértice de la órbita, pues por ahí pasa el nervio óptico, ramas de la pupila, el nervio trigémino y el tercer par común, el tercer par craneal. Entonces, ¿eso qué va a generar? Evidentemente, pues la parálisis, la afectación, tanto en el movimiento como en el dolor. Entonces, ahí sería lo ideal que pues hacer un TAC. Pero pues evidentemente, yo lo puedo solicitar, o ustedes como optómetra lo pueden solicitar, sí. Acuérdense que ustedes aquí en Colombia pueden solicitar todos los exámenes de laboratorio, incluidos exámenes de sangre, incluidos exámenes complementarios como angiografías, TAC, resonancias, pero nos llega esa información, nos llega con esta condición, hay procedimientos que la remisión. Entonces nos saltamos ese paso y hacemos la remisión final. Ustedes lo podrían hacer y evaluar. ¿Por qué? Porque en teoría el manejo inicial, bueno, aquí está. El manejo inicial es con corticoides sistémicos, es decir, esteroides, tanto orales como inyectados, pero en algunos casos los tópicos pueden funcionar, ¿cierto? Porque además es un caso que no tiene otro manejo diferente. ¿Por qué? Porque hacen parte de las enfermedades idiopáticas y creo que hemos sido reiterativos y repetitivos al decir que son enfermedades que así como aparecen, se pueden deshacerse. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, muchachos, como siempre, cada que pasemos a una estructura o a un área de patologías, pues vamos a tratar de hacer un ejercicio entre todos colaborativos de análisis y sobre todo análisis y de manejo. ¿Listo? Entonces, vamos a reunirnos en los mismos grupos en los que estamos trabajando, los mismos 4. ¿O se van a quedar ahí? No, vamos a reunir los 4, ¿no? Que la blefaritis afecta significativamente a hombres como mujeres por igual, y hay una alta tasa de presencia de blefaritis porque, como ustedes se dieron cuenta, tiene mucho, pero mucho que ver con factores tanto intrínsecos del paciente como extrínsecos, más incluso los factores extrínsecos. Polvo, viento, contaminación. Entonces aquellos pacientes que manejan moto y no usan visera, que están en la calle todo el día, vendedores ambulantes, pacientes que trabajan o personas que trabajan en ambientes contaminados. Para hacer solamente mención a alguien o alguna profesión que es muy, o más bien que profesión, oficio, que es muy familiar para nosotros, los biseladores, ¿sí? Por las partículas pequeñas del bisel que genera tanto el policarbonato como el CR, como
todos los materiales que se utilizan. Entonces, como es tan alta la prevalencia, pues es muy importante que tengamos la mayor información posible para el diagnóstico oportuno de eso. Porque como lo vamos a dar cuenta a partir de ahora, blefaritis existen 3, ¿cierto? Y esas 3 tipos de blefaritis, cualquiera pueden estar presentes en un paciente. Una, la otra o las 2 juntas, que es la tercera. Entonces, ahí está, básicamente, la primera pregunta apuntaba a esos factores diferenciales que hacen notar cuando estamos hablando de una blefaritis anterior o de una blefaritis posterior, ¿cierto? ¿Qué encontraron ustedes? Por ejemplo, Felipe, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es como una diferencia significativa entre una y la otra? Pues una se trata más de la glándula neurónica y la otra ¿cuál? La blefaritis posterior. Y la blefaritis anterior más que todo por dermatitis y por maquillaje. Bueno, podría ser una. ¿Qué más? ¿Ustedes qué encontraron? Nosotros encontramos que la anterior se localiza en la base de las pestañas y las glándulas del neuróneo. ¿La anterior? La posterior. La posterior en las glándulas del neuróneo. Sí, la posterior en las glándulas del neuróneo y se caracteriza por las alteraciones en la película lagrimal y secreción. ¿Ustedes qué encontraron? Como diferencias significativas. Aparte pues, de lo que no mencionaba Poncho ahí. ¿En cuál? En la anterior. ¿Y en la posterior? Y en la posterior es secreción de los Nosotros. Se veía una libreta del párpado, en las pestañas, collaretes y todo eso. Y la posterior ya inflamación de la glándula del neuróneo, donde podría por la obstrucción o ocasionar los sueños, muchas gracias. En las pestañas, en la anterior. De pestañas y en la posterior, inflamación en el borde interno de los párpados, afecta las glándulas del neuróneo, produciendo sequedad ocular y alteración en la secreción grasa. También promueve en la posterior el dolor a muerte o Bueno, digamos que ese es discutible, pero puede haber más por el tema del taponamiento de las glándulas que termine generando un suelo, por ejemplo, pero el suelo sí es doloroso. ¿Qué encontramos ustedes? La anterior siempre es lateral. La posterior puede ser natural y también hay blefaritis. Bueno, entonces digamos que por ahí básicamente podemos también tener como diferencias clave. Vamos a ver hoy, o vamos a empezar a ver hoy, que evidentemente existen 3 tipos de blefaritis: la anterior, la posterior y la mixta, ¿cierto? Que es como una mezcla de las dos. ¿Por qué se habla de anterior y posterior? Porque todos saben que desde la anatomía del párpado, ¿se acuerdan ustedes por ahí cuando vieron morfofisiología o morfofisiología? Que existe una mentada línea de Marsh, ¿cierto? La línea de Marsh es la que separa como el borde palpebral o marginal del párpado, que es el que está a la parte externa, y de donde empieza la parte tarsal, que es donde empieza la conjuntiva tarsal, que es la parte posterior. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, ahora que me preguntaban del verdelissamina, el verdelissamina, como es muy afín a la conjuntiva, indirectamente también termina siendo como un medio para diagnóstico diferencial de blefaritis anterior y posterior. Porque cuando yo le aplique al paciente verdelissamina y en el borde del párpado la línea de Marsh tiñe verde, muy marcada y gruesa, es porque es una blefaritis posterior. Si no tiñe, es una blefaritis anterior, ¿cierto? Eso es muy útil para saber y diagnosticar como efecto, digamos, secundario, porque no es el objetivo fundamental del verdelissamina. Pero cuando yo le aplico el verdelissamina al paciente y le hago la versión del párpado inferior, esa línea que yo les hablaba, diga que se veía como un piano en la micrografía, se ve marcada en la posterior por una tiñe, el verdelissamina grueso en esa zona, que es la línea de Marsh. No, eso es inmediato. Inmediato y ayuda para saber eso.
Pero es más fácil todavía identificar los dos tipos de blefaritis. Resulta que existen la anterior, la posterior y la mixta, que vamos a ver. La anterior básicamente tiene dos causales, o bien sea sebo, que es la seborreica, o bien sea infecciosa, que es la estafilocóxica. La Demodex puede estar incluso asociada acá, porque el Demodex es un parásito, perdón, es un ácaro que está incluso en la microbiota de la superficie, entonces ahí está todo el tiempo permanente. Lo que pasa es que por eso dice que influencia, porque digamos que entra a empeorar la situación. Pero la anterior hay dos tipos: seborreica, pues como su nombre lo dice, por excesiva producción de sebo, principalmente epitelial o dermatológico. Por eso en muchos casos se asocia a rosácea ocular en pacientes con dermatitis o rosácea subcutánea, que básicamente es la inflamación subcutánea por debajo de la piel, que son los pacientes que ustedes lo ven con la cara roja, descamativa, como si tuvieran acné, pero es tanto en la frente, en los pómulos, en los cachetes, en el cuello, en las manos, etc., que puede generar rosácea ocular por la misma producción de sebo excesivo, valga la redundancia. Entonces ese sebo en exceso lo que va a provocar es que producción excesiva, estamos hablando ahí de casi que una redundancia, porque una de las funciones normales que tiene la glándula de Meibomian es producir, ¿cierto? Pero ya en exceso, ahí sí estamos hablando de una condición que puede provocar taponamientos, puede provocar escollaretes, etc. Mientras que la infecciosa, pues básicamente está asociada a la estafilococo, que es una bacteria que está siempre en la microbiota de la superficie, pero que ante condiciones de baja lágrima, acuérdense cuando yo les pintaba por hace ya 15-20 días en la glándula lagrimal principal los acinos, que estaban los folículos al lado de las células epiteliales. Los acinos tienen como función producir las inmunoglobulinas, los folículos, perdón, las inmunoglobulinas, que es el mecanismo de defensa que tenemos contra esos microorganismos. Inmunoglobulina G, inmunoglobulina C, inmunoglobulina CM y otras proteínas como lisocima y lactoferrina, que son las que nos mantienen a raya todos esos microorganismos. Cuando yo tengo un problema, por ejemplo, de tiroides, que no produzco componente acuoso, pues ese componente inmunológico también se ve disminuido. Entonces queda mi superficie casi que expuesta. Entonces las infecciones pueden ser más comunes por esta estafilococo, que es el que está presente todo el tiempo ahí. Mientras que la posterior, básicamente la diferencia principal, y creería yo que única, radica, aquí con marcado, que hay presencia de Meibomian. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay compromiso de las glándulas de Meibomian, ¿cierto? Entonces, para que haya una blefaritis posterior, sí o sí, tienen que estar comprometidas las glándulas de Meibomian, sí o sí, ¿cierto? Y pues la mixta es las dos. ¿Sí? Pues primero se supone que lo principal puede ser un problema metabólico, una dislipidemia, por ejemplo, podría colaborar con eso. Un paciente que desde el punto de vista metabólico produzca en exceso grasa, ¿cierto? Entonces los pacientes con hiperlipidemias, colesterol elevado, triglicéridos, el HDL, el LDL o el colesterol total puede provocar eso. O simple y llanamente pacientes que desde el punto de vista hormonal provoquen más producción de grasa. Por eso es que es muy normal que en la etapa de la adolescencia haya mayor producción de grasa. Entonces es mucho más normal que un paciente en la adolescencia presente ossuelos o presente hemorroides. O pacientes en la etapa hormonal, mujeres, premenopáusica, durante la menopausia y posmenopausia. O pacientes con problemas, principalmente en mujeres, como quiste ovárico u otras enfermedades que generan cambios hormonales permanentes, pueden provocar esto. Muy bien. ¿Qué papel juegan los Demodex? Los ácaros, principalmente, lo que ellos llegan a hacer es como empeorar la blefaritis como tal y hacen muchísimo más difícil el tratamiento de la misma. Atacan el folículo también, ¿no? Claro, porque es que mira que los ácaros
como la zona de confort o la zona feliz de ellos es la grasa. Exacto. Entonces, si hay una zona de mucha grasa, pues ahí van a estar felices, porque está como el caldo de cultivo necesario para ellos estar ahí viviendo a sus anchas. Entonces, si un paciente tiene producción en exceso de sebo, pues van a ver esos ácaros ahí, un festín, ¿cierto? Y la otra que pueden contribuir es el taponamiento, ¿no? Pues porque los ácaros se ponen o se acumulan. Si no sé si ustedes pudieron ver ahí en la búsqueda fotos, son microorganismos realmente muy pequeños, ¿cierto? Y esos tan pequeños, en grandes cantidades, se acumulan en los orificios de salida de las glándulas de meiomio o en los poros, taponando y empeorando. En la gran mayoría de los pacientes con alteraciones en la piel de carácter seborreico hay presencia de démones. Entonces, por eso cuando descaman no es solo piel muerta, es todos estos ácaros y todos estos microorganismos que van saliendo en este proceso. Muy bien, ¿alguien encontró algo más del tema? Por eso ustedes se han dado cuenta que la gran mayoría de los tratamientos hoy o de los productos desde el punto de vista farmacológicos encaminados a la limpieza de párpados y pestañas son también con el objetivo de desinfectar y limpiar esa zona, ¿cierto? Entonces por eso algunos ayudan para acabar con el démones, ¿cierto? El Sprimer, el Eye Clean, ¿cierto? Las toallitas, ¿señor? Sí, puede empeorar y exacerbar la situación. Contra que hay dos tipos, el tema es folicolorum, que pues como se llama, se vive en las pestañas, el tema es flex, que ya se arraiga más que todo en las glándulas del meiomio. Sí, por la misma de la grasa. Muy bien. Entonces, ¿cómo una difusión de glándulas de meiomio? Yo creo que esta respuesta es obvia, ¿no? Una difusión de las glándulas de meiomio, ¿cómo pueden contribuir al ojo seco? Pues claro. Digamos que disfunción de las glándulas de meiomio es sinónimo de hipoproducción de líquido, ¿cierto? La capa lipídica. Entonces, si mis glándulas de meiomio no están produciendo la capa lipídica, pues ¿qué pasa con el gut? Se altera de uno. Un paciente que rompe en menos de 2 segundos. Y ustedes van a ver mañana o no, esta semana que hagan con Carol las prácticas de las test lagrimales, se van a dar cuenta que la gran mayoría de ustedes va a tener el Schirmer normal. Algunos hasta van a llenar esa tirilla más rápido. En cambio, con el gut van a dar sorpresas. Van a ver pacientes que ustedes vean la película lagrimal, sea muy marcada. Se evapora más rápido. Claro. Entonces, la lágrima la evaporarse más rápido. ¿Qué sucede con la lágrima? Disfunción de la película. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahí decía por qué es importante descartar la rosácea ocular en estos pacientes. ¿Por qué? Primero, ¿qué encontraron de rosácea? Ojo, acuérdense que la rosácea no es solamente ocular, la rosácea es cutánea, ¿cierto? Pero como su nombre lo dice, bien, general, sistémica. ¿Qué encontraron de eso? Es una causa frecuente de blefaritis posterior y suele pasar desapercibida. Se manifiesta con telangiectasias palpebrales, irritación crónica y episodios de orzuelos o chalación recurrentes. Identificarla es clave porque su tratamiento requiere enfoque sistémico. Puede acompañarse de queratitis o epiescleritis que amenazan la visión si no se trata. Bueno, entonces digamos que la rosácea, primero la subcutánea, como les hablaba ahorita, es básicamente esos pacientes que aparentemente son con dermatitis, ¿cierto? Que de hecho es eso, una inflamación de toda la parte subcutánea, debajo de la piel se inflama y la piel empieza a descaspar. Entonces uno le ve la cara a veces roja por parches, rojas por zonas. Generalmente cuando es en la cara que se afecta frente y pómulos o cachetes. Pero por cercanía con la parte ocular puede afectar el ojo. Y la rosácea ocular puede ser un poquito más compleja por el tema cicatrizal, ¿cierto? Porque puede provocar algo más complejo que esa adherencia de las conjuntivas que vamos a ver más adelante, una alteración que puede haber que es el pénfigo ocular, que es un poquito más complejo por el tema de cicatrización, pero lo vamos a ver. Entonces, es importante descartar, claro, porque un paciente que tenga un compromiso tan marcado, tanto anterior como posterior en los párpados, puede ser que haya un componente sistémico más fuerte todavía, ¿cierto? Entonces, la rosácea ocular es buena descartarla y manejarla a tiempo. Y esa última, ¿qué encontraron?
encontramos que a veces cuando ya se avanza, por ejemplo, como una queratitis o una inflamación excesiva, pues se justifica el uso de los esteroides para disminuir pues como la reacción inflamatoria y poder trabajar. Pues yo les diría ahí que, por ejemplo, sumándole lo que dice él, sí, sumándole lo que dice Dylan, ahí digamos que también depende de muchas cosas. Por ejemplo, el antibiótico, ¿en qué caso justificaría? Pues cuando sea infeccioso. O sea, exacto. Por ejemplo, cuando haya secreción amarillenta, que es un signo clave de que el paciente tiene infección bacteriana, pues se justifica un antibiótico, de lo contrario pues no tendría sentido. Ahora, el antiinflamatorio, creería yo que siempre va a ser necesario. Lo que pasa es que ese antiinflamatorio va a depender si es AINES o si es corticoide, por lo que decía Nortica, si está comprometida o no la córnea, porque por ejemplo, en el caso clínico decía que no había úlceras corneales ni queratitis, lo que de alguna manera tranquilice puede hacer como la posibilidad de utilizar un esteroide. Pero sí empiezan a haber signos, por ejemplo las lesiones punteadas que habían ahí, cuando yo le aplico fluoresceína y se ven punticos, básicamente eso es por la misma condición lagrimal, que al evaporarse tan rápido pues deja expuesta la córnea más tiempo, y eso genera una desepitelización corneal más rápida de lo que debería haber. Entonces ese es como la puerta de entrada para que pueda haber una úlcera o una queratitis a futuro. Entonces ahí sí pero ahí en ese caso, incluso ahí todavía se puede utilizar esteroides, porque además el esteroide la respuesta va a ser muy rápida. No es tema propiamente del área, pero sí es bueno que ustedes tengan presente algo. Tanto los antibióticos como los antiinflamatorios, como incluso los lubricantes, pueden venir en gel o pueden venir en ungüentos, ¿cierto? Hay que abstenerse de utilizar esos fármacos, cualquiera sea el mecanismo, antibiótico, antiinflamatorio o lubricante, en gel o en ungüento, si el paciente tiene de base un problema de hiperproducción lipídica. Porque supongan ustedes que yo tengo un paciente con una blefaritis seborreica o una blefaritis posterior. ¿Qué hace referencia a eso? Hay un paciente que por mucha producción de sebo, o sea de grasa, pues está generando taponamiento. Si yo uso un antibiótico o si yo uso un antiinflamatorio en gel, pues ¿qué voy a provocar? Que se vuelva más grasosa esa zona, o sea, voy a ir a empeorar o a coayudar con el caso, porque con el caso clínico, ¿por qué? Porque resulta que ese medicamento, para que sea en gel o para que sea ungüento, trae un principio de petrolato, ¿cierto? Y el petrolato es a base de ¿qué? De grasa. Ahí sería sistémico el tratamiento. Ahí sería, pues no, más que sistémico podría ser un esteroide o un AINE, pero en colillo, es decir, en gota, no en crema, no en ungüento, porque empeora la situación. Por eso es lo mismo cuando un paciente tiene orzuelos a repetición y le mandan un Tracidex o una tobramicina con dexametasona en ungüento, pues claro, no le va a solucionar mucho, porque ¿qué va a pasar? Que esa grasita le va a ayudar a, pues por algún lado el medicamento hace su función, pero el petrolato, no digamos petrolato para que digamos otro nombre mejor, la grasita o el vehículo excipiente, que es como una cremita, va a empeorar la situación porque eso es grasa. Eso es grasa. ¿Estamos? Ah, señor. Una pregunta, profe, con los corticoides pues puede actuar una probabilidad de uso prolongado o no uso de la muscular. Sí, claro. Entonces, Lo que pasa es que todos los esteroides, todos, independientemente para el uso que vaya a hacer, sea para una infección conjuntival, sea para una infección en los párpados, el tiempo máximo de uso son 15 días y suspender, ¿cierto? Y hay que escribir en la prescripción suspender, porque hay pacientes que no, y como les funciona también, lo siguen utilizando y llegan a consulta cuando me muestran el frasco, ¿hay cuánto no? Llevo un año con él. La presión a veces ya. Muy bien. Bueno, muchachos, vamos a ver rápidamente esta parte introductoria porque un poquito más, pero ahí yo creo que avanzamos mucho en todo lo que vamos a ver ahora, entonces por eso nos va a rendir mucho. Muy bien, entonces, evidentemente el tema que vamos a empezar a ver es blefaritis anterior y posterior, características y definiciones. Después de eso, pues todas las alteraciones del parto. ¿No? ¿De qué? Pues muchos tienen el tema de... que sean cuentan los procesos.
esta clase? Sí, a ver. No, vamos a ver aquí una parte introductoria. Igual ya todo lo que hemos hablado también es el sistema de ecuación. Y muchos tienen por ahí calcopatía de tiroidea, ya lo vimos. Muchos tienen por ahí problemas de órbita y celulitis, ya lo vimos. O sea, no es por el tema. Pues muy bien. Bueno, muchachos, como definición, digamos la puntual, porque obviamente toda patología va a tener su definición teórica, pues digamos que esta es una definición que pueden encontrar en muchos textos. Básicamente es un compromiso inflamatorio de los tejidos palpebrales. ¿Cuáles? Piel, evidentemente el párpado tiene varios componentes, un componente que es dermatológico, epitelial, pestañas, folículo, glándulas de Meibomian, D6 y conjuntiva tarsal. Es decir, la blefaritis, como nosotros decimos que es la inflamación del borde del párpado, sí, pero básicamente compromete todo eso que ustedes ven ahí. Conjuntiva tarsal, ¿cierto? Compromete piel y compromete glándulas. Entonces, esta blefaritis básicamente se asocia con un proceso crónico. O sea, no hay una blefaritis que yo tenga hoy aquí y que ya se quitó. La blefaritis es un proceso crónico en el cual yo puedo durar años con ese proceso. Años, a veces uno mejora. Es más, el paciente dura tanto tiempo con eso que genera una pérdida de la sensibilidad y al final ya no siente nada. Sigue con la inflamación en el borde del párpado, sigue con la secreción blanquecina, sigue con la secreción amarillenta, sigue con todos los signos, pero desde el punto de vista sintomatológico ya no vuelve a sentir nada. ¿Por qué? Se adhiere y se acostumbra tanto a la patología que ya es asintomática. Pero sí es muy clave lo que les digo ahí, el tiempo, o sea, es una condición crónica. Causas, básicamente, como hemos mencionado en las preguntas orientadoras que teníamos ahorita, pues está procesos en piel, la dermatitis, Un segundo porque si no, no podemos grabar. se estaba durmiendo. Milena. Ya. Bueno, no, igual aquí tampoco hemos dicho mayor cosa. El exceso de grasa y de sebo que hace que el paciente sea predispuesto para ese proceso y la infección bacteriana. Como dato curioso, cuando hablamos de infección bacteriana, aquí sí casi que se limita a un solo microorganismo, como nos había dicho Erika, que es la estafilococcus. Y en algunas alergias y piojos pueden ser causas de esas también. Entiéndase por piojos, no necesariamente el piojo que conocemos nosotros, sino también el Demodex que estamos hablando ahorita, porque hace parte de ese grupo. Sin embargo, lo dejo esta palabra aquí en esta presentación por una razón. Ya hoy por hoy es menos común, pero una época, y eso tiene que ver mucho con temas epidémicos, hubo una época en la que en el mundo, porque eso no era un tema específicamente de una geografía, en el mundo un piojo, ¿sí? Un piojo era el responsable de las blefaritis, pero ese piojo no es el mismo piojo que le da la cabeza a los niños cuando están en el colegio o en la escuela, sino que es un piojo púbico, ¿sí? Y ese piojo púbico recibe como nombre cuando afecta al ojo, que es pitiriasis. La pitiriasis es una blefaritis por una infestación de piojo, vuelvo a repito, púbico, es decir, de origen púbico. Dicho de otra manera, necesariamente tiene que ver con un tema de higiene, ¿cierto? Porque básicamente para que un piojo púbico llegue a esa zona, pues es un poquito complejo. Bueno, pues, pero no, mira que en Colombia, por ejemplo, el reporte que hubo, yo no sé, yo les comentaba, no sé si a ustedes se les
pasado. Miren, en Colombia hubo una epidemia de pitiriasis y principalmente eso lo reportaron en Bogotá. Lo reportaron en Bogotá, en Ciudad Bolívar y las comunas que van hacia lo alto en la montaña, en Bogotá en el sur, en los años 90 y principios del 2000. Ustedes saben que en una época, yo creo que les tocó a la gran mayoría de ustedes, son muy niños, pero la gran mayoría de ustedes les tocó. Una época que le llamaban, no sé si a toda parte la conocían así, como la moda emo. Todo el mundo tenía el pelo aquí pintado y era peinado de aquí de lado, pegados. Pues bueno, resulta que por una infestación de piojos, entonces en esa época hubo una infestación de piojos en esa comunidad y por contacto con el ojo, pues hacía contacto con las pestañas. Y la pitiriasis tiene varias complicaciones. Uno, que tumba el folículo generando hematosis. Y dos, que la infección es mucho más difícil de manejar. Entonces, aunque ya esto, por temas de prevalencia y por fortuna se ido desapareciendo, los invito a que busquen, por ejemplo, ustedes ahí en internet imágenes de pitiriasis y van a ver cómo es el piojito y cómo es sobre las pestañas. De hecho, es un poquito impactante ver, pero eso se veía muy fácil. Uno veía cómo el microorganismo caminaba ahí por las pestañas de los pacientes. Pero luego que acá eso es un tema de higiene. Claro, porque era un cabello que para poder quedar así plano, pues era un cabello de muchos días de no lavarse, ¿cierto? Aparte de eso, pues todo el mundo así, con esa infestación que había, pues todos compartían esa parte. Por fortuna eso ya también pasó. Entonces, para que terminemos ahí, básicamente lo que teníamos en el tablero, existen tres tipos de blefaritis: anterior, posterior y mixta. Del anterior, pues lo que habíamos hablado, hay dos tipos, o dos causas, mejor. Por aumento de producción de sebo, que es la que tiene que ver mucho con el tema dermatítico, y por estafilocóxica, que es el tema infeccioso. Versus la posterior, que básicamente blanquecina, que se va en todo el borde de los párpados, que se parece mucho a una infección por Moraxella lacunata, que es una infección bacteriana, que da en unas zonas, esas sí son unas zonas endémicas, en el África y en zonas donde hay condiciones de higiene y de salubridad un poco precarias, que genera una secreción espumosa. Esa seborrea de meigomio es así. Y la meigomitis, ojo, ¿qué es meigomitis? Sí y no. La meigomitis toda la conocemos cuando vemos que en el borde del párpado se va viendo como esa coronilla, ¿cierto? Que es como una especie de coronilla de grasita en la salida del borde del párpado, donde está el orificio. Pues resulta que cuando yo tengo una sola glándula afectada y tiene esto, eso no se cataloga como meigomitis, sino disfunción de esa glándula o taponamiento de esa glándula. Para que se considere meigomitis, tiene que haber mínimo 3 o más glándulas con ese compromiso. O sea que si a usted le dio una bolita y usted se la ve en el espejo, eso no es meigomitis, eso es obstrucción de esa glándula. Pero si usted se baja o en lámpara de hendidura usted le ve y está todo el borde palpebral como una especie de, que seguramente lo van a ver en fisiología, lo llaman pontine capri o capri, lo van a ver, se van a ver toda esa coronilla así, pues ahí ya estamos hablando de meigomitis, ¿cierto? Porque ya hay un compromiso de varias glándulas afectadas. Pues vamos a ver que es más arriba que abajo, perdón, más arriba que abajo, y hay un porcentaje de pérdidas. Hay alrededor de 32, 34, sin embargo yo creo que por ahí tengo el valor exacto, que le puedo estar mintiendo. Si no, para la próxima, para mañana les digo exactamente, les puedo estar mintiendo, pero sí hay muchas más número de glándulas de meigomio superior que inferior, ¿cierto? Y por ende es más fácil el compromiso superior que inferior. Sin embargo es mucho más visible el inferior porque el que está a nuestro nivel. Bueno muchachos, espero que mañana.